Buenas tardes. Yo creo que ya a esta altura del curso ya se empieza a ver el sentido que hemos querido dar a esta secuencia y cómo, espero que se haya visto cómo cada una de las sesiones se ha ido complementando y ampliando en lo que me interesaba subrayar, lo que nos interesaba subrayar, los que hemos organizado el ciclo, que es lo que conforma la comunidad cultural europea, que es una riqueza, como ya han apreciado, inagotable. Empezamos con los orígenes políticos de Europa en la Grecia clásica, la conformación de la polis. Seguimos con aquella conferencia de Arturo Leite sobre qué significa pensar en la tradición filosófica europea. Después hablamos de las religiones, de las distintas religiones europeas. Luego tuvimos oportunidad también de hablar del canon literario occidental, de esa constelación de obras que conforma el canon literario europeo y occidental. Y hoy le ha tocado el turno a algo importantísimo, como es la música, y muchas veces yo creo que menospreciado, sobre todo en este país. Nunca he entendido que la música no tenga el mismo rango, incluso en los estudios humanísticos, no solo en los planes de estudio de la enseñanza primaria, sino también los humanísticos, que tengan el mismo rango que otras disciplinas, como la filosofía o el arte, o incluso la literatura. Somos un país en ese sentido un poco sordo. Hace unos años, George Steiner, en una conferencia espléndida en Ámsterdam, en el Nexus Institute, decía: nada me asusta más que el hecho de que se prive a millones de niños en el mundo entero de la gran música y se la sustituya por el ruido organizado. Y terminaba diciendo Steiner: pero no debemos permitir que nos arrebaten ese gran privilegio del ser, que es la gran música. Y para hablarnos de eso, está hoy aquí uno de los mayores expertos en música clásica de este país, Luis Gago. Nos podemos congratular de tenerlos aquí hoy en Barcelona, acaba de llegar de Madrid. Luis es crítico musical del país, es también director del Festival de Música de Cámara de la Beethoven House de Bonn, es ensayista, tiene un libro sobre Bach, es traductor, ha traducido los libros del crítico musical de New Yorker, Alex Ross, El ruido eterno, también el libro sobre Bach de Elliot Gardiner, y por tanto es la persona idónea para hablarnos de lo que hemos elegido. Era muy difícil concentrar lo que es la tradición musical europea en un solo asunto para una conferencia, pero se nos ocurrió recurrir a un tópico como es la novena de Beethoven. Es una obra sin duda esencial y una obra que ha tenido muchísima influencia y además cuya Oda de la Alegría es el himno oficial de la Unión Europea. Como decía también Daniel Barenboim hace poco en un concierto en Londres, después del Brexit, la música quizás sea el elemento cultural más integrador de toda la Unión Europea, porque para todo lo demás necesitamos traducciones, necesitamos traducción, necesitamos iniciación. En cambio la música tiene un inmediato reconocimiento. Así que para hablarnos de este mysterium tremendum al que se refería Nietzsche de la música, tenemos a la mejor cabeza de este país para ello. Agradecemos mucho a Luis Gago su presencia aquí y esperemos que acepte sucesivas invitaciones. Muchísimas gracias, Luis. Estoy abrumado, no sé qué decir. Buenas tardes, buena tarde. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Creo que Andreu ha exagerado muy mucho mis méritos. El tema del que me ha propuesto hablar no es un tema fácil, en muchos sentidos, porque es tanto lo que se puede decir sobre la obra, sobre las circunstancias de la obra, sobre la recepción de la obra, sobre la fortuna posterior de la novena sinfonía de Beethoven, que acotarlo es realmente complicado. Lo que he intentado hacer es ajustarme en la medida de lo posible al lema que da título a todo este curso, Celebrar Europa, con lo cual voy a intentar tocar algunos puntos que creo que son pertinentes dentro de este contexto.
Lo primero que me gustaría hacer, muy brevemente, es que vean, espero que lo puedan ver, desgraciadamente las pantallas son pequeñas, son de muy buena calidad, pero son pequeñas, no sé si ven los textos. Esto es un cuadro en el que aparecen las 9 sinfonías de Beethoven. Las dedicatorias son interesantes. Por ejemplo, es interesante que la octava no tenga ningún dedicatario o dedicataria. Y vean que todos los dedicatarios de las 8 restantes comparten una condición. Todos eran aristócratas. Vemos un barón en la primera sinfonía, vemos 2 príncipes, el príncipe Lichnowsky y el príncipe Lobkowitz, vemos 3 condes, el conde van Oppersdorf, el conde Rasumowski y el conde Moritz von Fries, y por último vemos un rey, el rey Federico Guillermo III de Prusia, que es justamente el dedicatario de esta 9ª sinfonía. Aquí vemos un grabado de este monarca, para cuyo padre Beethoven había compuesto en su juventud las 2 sonatas para violonchelo y piano opus 5. Y esta es la página, la cubierta de esta primera edición. También es interesante, vamos a volver un poco hacia atrás, que transcurren 2 años entre el estreno de la sinfonía en el año 24 y la publicación por primera vez en Maguncia, en Mainz, que es donde se había fundado la editorial Schott. Decía que es la primera sinfonía que se publica en Mainz, donde se había fundado la editorial Schott, que es la que vemos aquí justamente. Ahí ven, abajo, bueno, lo ven o lo tienen que adivinar, pero lo que se ve muy bien, desde luego, es la dedicatoria a Friedrich Wilhelm III, Federico Guillermo III, el rey de Prusia. Y me gustaría hacer una pequeña digresión al hilo del primer dedicatario, el que tenemos arriba de todo, el dedicatario de la primera sinfonía, la sinfonía en do mayor opus 21, que como ven era el barón Gottfried van Swieten. El barón Gottfried van Swieten era hijo del médico personal de la emperatriz María Teresa de Austria, y él mismo ocupó el cargo de director de la Biblioteca Imperial Austriaca en Viena. Y es un personaje realmente inagotable, y en el que, hablando de música, como ha dicho Andreu, que para algunos, entre los que me incluyo, es un asunto importante, hablando de música es una figura crucial. Fíjense que en el barón van Swieten coinciden estas circunstancias. Esta es la portada de la primera biografía que se publicó sobre Johann Sebastian Bach, del año 1802, es decir, 52 años después de la muerte de Bach en Leipzig en 1750. Pues bien, esta es una obra que se titula Sobre la vida, el arte y las obras de Johann Sebastian Bach, y está escrita, como pone en esas 3 líneas centrales, que aquí las podemos ver ampliadas, para los admiradores patriotische, muy importante, patrióticos, por lo que vamos a ver ahora, del verdadero arte musical, echte musikalische Kunst. Está escrita para ellos, pero está dedicada a su excelencia el barón van Swieten, es decir, la misma persona a la que años después Beethoven dedicaría esa primera sinfonía, su opus 21. Pero van Swieten fue el libretista de los 2 grandes oratorios de Haydn, es decir, la creación y las estaciones. Y van Swieten fue quien, a partir de 1782, en unas veladas que organizaba en sus aposentos en la Biblioteca Imperial Austriaca, organizó interpretaciones de música barroca, lo cual era una auténtica rareza, porque al contrario de lo que hacemos ahora en nuestro tiempo, que el 90%, el 95% incluso, de la música que se escucha en los conciertos es música anterior al siglo XX, en la historia normalmente la música que se interpretaba era la música que se hacía en aquel momento, y lo extraño era escuchar música anterior en el tiempo. Bueno, pues van Swieten era un enamorado de la música barroca, en concreto de Bach y de Händel, y en concreto de una forma muy específica, de una forma musical muy específica, que era la fuga, y organizaba veladas para interpretar este tipo de música. Y él fue el que puso a Mozart en contacto con la música de Bach y de Händel, y el que le hizo profundizar en el estudio de las fugas, lo cual cambió de manera, casi me atrevo a decir que radical, la manera de componer Mozart su música en los 10 últimos años de su vida, entre el 82 y el 91. Por ejemplo,
6 cuartetos dedicados a Haydn, que están compuestos entre el 82 y el 85, hay una influencia tremenda, casi en todo momento, de esos estudios contrapuntísticos que hizo Mozart de la música de Bach, animado por el Barón van Swieten. Con lo cual, fíjense qué increíble, una persona en la que confluyen Bach, dedicatario de su primera biografía, Mozart, al que conoció personalmente y al que inculcó el amor por la música barroca, Haydn, le escribió los libretos para sus 2 grandes oratorios, y Beethoven, que le dedicó la primera sinfonía. Es decir, están unidos el último barroco, el clasicismo pleno y la transición del clasicismo al romanticismo. Todo esto en este señor. Pero lo que me interesa más, ya que insisto en que esto es una pequeña digresión a raíz de esta primera biografía de Bach publicada en 1802, son algunos fragmentos de este libro escrito por Johann Nikolaus Forkel, el primer biógrafo de Bach, que, como podrán ustedes imaginar, escribió esta biografía, por así decirlo, de oídas, porque no conoció a Bach. Bach había muerto en 1750, con lo cual sus fuentes de información fundamentales, primordiales, fueron los hijos de Bach, y muy en concreto Carl Philipp Emanuel, al que le mandaba cartas pidiéndole información sobre su padre, y con esa información que le prestaba Carl Philipp Emanuel fue como Forkel fue construyendo su biografía. Una biografía, por cierto, que nos da una imagen de Bach completamente diferente de la imagen que tenemos ahora, que se debe mucho más a una biografía muy posterior, en 2 tomos, en 1870 y 1873, escrita por Philipp Spitta. Por decirlo de manera muy sencilla, Forkel nos revela a Bach como un compositor artesanal y como un gran dominador de la música instrumental. Spitta, en cambio, nos dio una imagen de Bach como un músico religioso, volcado en la composición de música para honrar a Dios. Son 2 enfoques casi antagónicos. Pero lo interesante es esto que voy a decir, porque guarda relación con cosas que vamos a tratar luego cuando hablemos de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Les traduzco así sobre la marcha lo que dicen unos pequeños fragmentos que he seleccionado. Esta empresa, es decir, la empresa de publicar por fin una biografía de Bach que no se había publicado hasta ese momento, es no solo del máximo provecho para el arte mismo en todos los sentidos, sino que también contribuye al honor del nombre alemán, que es lo que está marcado en amarillo en la segunda línea, zur Ehre des deutschen Namens. Las obras que Johann Sebastian Bach nos ha dejado, y aquí viene lo siguiente que está marcado en amarillo, son un patrimonio nacional invaluable, al que ningún otro pueblo puede contraponer nada parecido. Quien la rescata del peligro de ser desfigurada por copias defectuosas, cayendo así gradualmente en el olvido y en la destrucción, erige al artista un monumento imperecedero y presta un servicio a su patria, o se compromete con su patria. Y todo aquel para el que el nombre alemán, una vez más, valga algo, tenga algún valor, está obligado, y aquí viene lo que está marcado en amarillo, a apoyar semejante empeño patriótico, la misma palabra que escuchábamos, que leíamos en la cubierta, para los verdaderos admiradores para los admiradores patrióticos del verdadero arte musical. Pues aquí dice que están obligados a apoyar de semejante empeño patriótico y a promoverlo con todas sus fuerzas, dando lo mejor de sí mismos. Yo mismo me di cuenta de que tenía que recordar esta obligación a nuestro público y despertar un noble entusiasmo en el pecho, y esto es lo segundo que está marcado en alemán, de todo hombre alemán, una vez más, y este es el motivo por el cual estas hojas, es decir, este libro, aparece antes de lo que si no hubiera sido el caso. Evidentemente, sitúense ustedes históricamente, 1802, Napoleón arrasando Europa y un alemán defendiendo patrióticamente a un compositor, a un compatriota y defendiendo el verdadero arte alemán. También espero que de este modo me sea posible hablar a una mayor parte de mis contemporáneos alemanes.
Lo que tengo que decir en mi historia de la música, Forkel estaba escribiendo a la vez una historia de la música occidental, lo que tengo que decir en mi historia de la música sobre Bach habría llegado quizás únicamente al pequeño círculo de los iniciados en este arte. Y sin embargo, la preservación de la memoria de este gran hombre, dice, permítaseme repetirlo una vez más, no es una incumbencia únicamente artística, sino que es una incumbencia nacional. Y lo vuelve a repetir, es decir, no es solo una cuestión artística, sino también una cuestión nacional. Y el libro acaba con estas palabras. Y este hombre, el mayor poeta musical y el mayor declamador musical que ha existido nunca y que probablemente habrá nunca, era un alemán. Y lo vuelve, está marcado en amarillo de nuevo. Y acaba con estas palabras el libro. Estate orgullosa de él, patria, estate orgullosa de él, pero sé también digna de él. Es decir, Forkel, en esta biografía pionera de Bach, está proponiendo un acercamiento a Bach como si fuera un patrimonio exclusivo de los alemanes, del que se tendrían que sentir orgullosos y a la vez, como acaba diciendo, ser dignos de su grandeza. Es una biografía pionera, es una biografía por supuesto llena de defectos, pero es una biografía interesantísima por lo que he dicho, de que estaba directamente en contacto con los hijos de Bach. Este es el más famoso retrato de Beethoven, pintado por Joseph Karl Stieber hacia 1820. Esos ojos son estos mismos ojos, yo vengo de Hombre Anuncio, como ven. Beethoven a veces firmaba solo con las consonantes de su apellido, o sea, B, T, H, V, N, esto no es una invención del que haya diseñado esta camiseta. 2020 porque es cuando se cumplen 250 años del nacimiento de Beethoven, que nació en 1770 en Bonn. Bien, pues este retrato, que se conserva en la Beethoven House en Bonn, es un retrato que necesariamente tenemos que emparentar con un retrato de Bach. Los dos, como ven, aparecen sosteniendo una partitura en sus manos. Beethoven aparece con un fondo boscoso, de hojas, de árboles, en su mano tiene una pluma y con la otra mano sostiene una partitura. Bach aquí sostiene en su mano también una partitura. Este es el único retrato que existe de Bach. Cualquier otro retrato que vean que diga que es Bach es mentira. Este es el único retrato fidedigno del compositor, pintado en 1746 por Elias Gottlob Hausmann, cuando Bach ingresó en la Sociedad de Ciencias Musicales de Lorenz Mitzla. Y esa partitura que tiene en la mano, que aquí vemos ampliada, es un canon triplex a 6, como pone ahí, es decir, hay solo 3 voces escritas, pero las otras 3 voces tienen que entrar en un determinado momento y al final suena una música muy especulativa, escrita a 6 voces, y abajo del papel se lee par J.S. Bach. Beethoven en su mano, creo que lo pueden leer, es su Missa Solemnis, y más en concreto, si lo miran ahí donde empieza, o sea, en el reverso, donde está la partitura, digamos, se ve una C, eso es el credo. Es decir, esto es una decisión evidentemente no del pintor, es una decisión de Beethoven. Él quiso ser retratado con esa partitura en su mano, no con la novena sinfonía, de la que vamos a hablar enseguida, sino con la Missa Solemnis. Esto no es ninguna casualidad. Este es el canon triplex que sostiene Bach en sus manos y es el mismo canon que aparece en el último gran descubrimiento de una obra de Bach que no se conocía, que son estos 14 cánones sobre el bajo de las variaciones Goldberg, que se encontró en una copia que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. Y uno de estos 14 cánones, en concreto, es que no puedo señalar con el puntero porque el plasma este absorbe la luz del puntero y no se puede señalar, pero bueno, el 13º canon es justamente ese mismo canon triples que hemos visto en la imagen anterior. Y esta es una de las muchas variedades que se hicieron de este famoso retrato de Stiller, que pueden encontrar en las más increíbles variantes, con gafas de sol, como si fuera un punky, es decir, esta es la base de muchos de los retratos de Beethoven. Esta es una carta que escribe Beethoven al editor Peters en 1822, como quizá adivinen a ver en el margen superior derecho, y lo interesante de esta carta es en un momento en el que Beethoven dice que
está hablando de la Missa Solemnis. Beethoven mandaba la misma obra a 5 editores al mismo tiempo, prometiéndosele a todos la exclusiva, mintiendo para sacar dinero de los 5. Ninguno sabía que se lo había ofrecido simultáneamente a otros. Bueno, pues en esta carta a Peters vemos ahí cómo empieza esta página diciendo que es das größte Werk welches ich bisher geschrieben, es decir, la obra más grande que he escrito hasta ahora. Y en una carta a otro editor, Simrock dice algo muy parecido. Esta obra, que quizás es, aquí pone quizás, por lo menos vielleicht, que quizás es la más grande que he escrito hasta ahora. Por supuesto, ni esta caligrafía ni esta caligrafía son de Beethoven. Beethoven tenía una caligrafía terrible, muy difícil de comprender, que por cierto, no sé por qué, no sale aquí, tenía que estar aquí. No, será que la tengo luego. Bueno, es igual. Podía extenderme, que no lo voy a hacer, sobre la recepción de la Novena Sinfonía. Solo quería remarcar el gesto de que para Beethoven su Missa Solemnis era una obra que lo representaba a él más o mejor en este retrato que la Novena Sinfonía de Beethoven, al contrario que ahora, que la Missa Solemnis se interpreta con muchísima menos frecuencia que la Novena Sinfonía, que su Novena Sinfonía. Es decir, que para él las tornas estaban cambiadas y son 2 obras que están compuestas más o menos simultáneamente y que se estrenaron de forma prácticamente coetánea. Entonces, en lugar de hablar de la recepción de la sinfonía desde su estreno en 1824, voy a concentrarme únicamente en la recepción por parte de uno de los grandes compositores del siglo XIX por lo relevante que es de cara a cosas que vamos a tratar un poco más adelante. Y este compositor es Richard Wagner. En 1840, es decir, cuando tenía solo 27 años, Wagner escribió un relato que se titulaba así, Un peregrinaje para ver a Beethoven, podíamos traducir libremente, y efectivamente es alguien que va a ver a Beethoven, que supuestamente está vivo. En 1846, Wagner, como director, dirige por primera vez la Novena Sinfonía en Dresde, y él prepara personalmente las partes instrumentales, añadiendo, es decir, introduciendo cambios en el original de Beethoven, alterando la dinámica y la articulación y doblando los instrumentos de viento, como desgraciadamente todavía algunos directores siguen haciendo. En 1846 publica 2 textos. Saben que Wagner era grafómano, es decir, tenía que estar escribiendo constantemente. Aparte de la muchísima música que compuso, sus escritos ocupan volúmenes y volúmenes, era absolutamente incontenible a la hora de escribir. En 1846, justamente a raíz de esta primera vez que dirigió la Novena Sinfonía en Dresde, escribió 2 textos, uno titulado simplemente Sobre la Novena Sinfonía de Beethoven y el otro Informe sobre la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven en el año 1846 en Dresde. En 1847 y 1849 volvió a dirigir la obra en Dresde, en pleno fervor revolucionario, recuerden la revolución de 1848. En 1849 publica uno de sus grandes manifiestos teóricos, la obra de arte del futuro, Das Kunstwerk der Zukunft. En 1855 dirige la Novena Sinfonía en Londres, en la Philharmonic Society, que es quien la había encargado, por cierto. En 1870, cuando se conmemoraba el primer centenario del nacimiento de Beethoven, escribió otro ensayo titulado simplemente así, Beethoven. Y en 1872 dirige por última vez en su vida la Novena Sinfonía en el famoso Teatro de la Ópera del Margrave de Bayreuth, es decir, el teatro barroco que se conserva maravillosamente bien, que ha sido objeto de una restauración reciente y que acaba de volver a abrirse hace pocos meses, y lo hace para conmemorar la colocación de la primera piedra de la Festspielhaus, es decir, del teatro que él construyó para que se representaran allí sus óperas. Es decir, la obra que eligió como momento fundacional de ese teatro fue, cuando se puso la primera piedra, en 1872, fue la Novena Sinfonía de Beethoven. Y en 1873, un año después de esta última interpretación, volvió a escribir un texto teórico titulado simplemente Sobre la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven. Pues bien, de alguna de estas obras teóricas vamos a leer algunos fragmentos. Este es el primer volumen de los escritos
y libretos, podríamos traducir, o textos dramáticos completos de Richard Wagner, publicados también en Leipzig, como por cierto, donde también se había publicado esa primera biografía pionera de Forkel. Leipzig es uno de los grandes centros editoriales alemanes. Y aquí tenemos ese primer texto, El peregrinaje para ver a Beethoven, del que me gustaría leer un pequeño fragmento. Dice: en los instrumentos se hallan representados los órganos primigenios de la creación y la naturaleza. No me atrevo a traducir a Wagner así sobre la marcha, como he hecho antes con lo de Forkel, porque es endiabladamente difícil. Ya me ha costado traducirlo en casa, cuando si lo tengo que traducir aquí delante de ustedes hago un ridículo espantoso. En los instrumentos se hallan representados los órganos primigenios de la creación y la naturaleza. Si no entienden algo, puede ser 50% por mi traducción y 50% porque en alemán tampoco se entiende. Lo que expresan no puede nunca definirse claramente o verterse con palabras, porque reproducen los propios sentimientos primigenios, tal como surgieron del caos de la primera creación, cuando quizá no había aún ni siquiera seres humanos que pudieran introducirlos en su corazón. La situación es completamente diferente con el genio de la voz humana. Esta representa el corazón humano y su emoción individual y aislada. Su carácter es, en consecuencia, restringido, pero definido y claro. Y proclama: juntemos ambos elementos, unámoslos. Hay una distinción clarísima entre la música puramente instrumental y la música en la que hay un texto y en la que participan voces. Y ya con 27 años, recuerden, 1840, Wagner está dando a entender que la música instrumental por sí sola es incompleta, que necesita de la ayuda y del apoyo de las voces. En el 12º volumen de estos escritos completos de Wagner vemos ese primer texto titulado simplemente Sobre la novena sinfonía de Beethoven, del que vamos a leer también este pequeño fragmento. De modo que por fin el gran público de Dresde puede también esperar que se abra ante él esta profundísima y muy gigantesca obra del maestro, cuyas restantes sinfonías ya han alcanzado una noble popularidad, mientras que ésta ha permanecido envuelta en un misterioso y prodigioso enigma, para cuya solución, capaz de elevar los ánimos, se necesita con seguridad únicamente una oportunidad enteramente adecuada, una poderosa y valiente afinidad por el carácter más sublime y más noble del arte, que en ninguna parte se ha revelado con una convicción más elocuente que en esta última sinfonía de Beethoven, pues todas sus creaciones anteriores de este tipo se nos presentan como esbozos y borradores preliminares, gracias a los cuales el maestro pudo hacer posible elevarse hacia la concepción de esta obra. Oh, escuchad y asombraos. Es decir, básicamente está haciendo propaganda de su propia interpretación de la sinfonía y está diciendo, iba a decir dando a entender, no, está diciendo de manera clara que todas las sinfonías anteriores en realidad son preparativos, que esta, la sinfonía de verdad, la buena, es esta novena sinfonía que él va a dirigir en Dresde. Y en el informe sobre esta interpretación de la novena sinfonía de Beethoven en 1846 en Dresde, leemos: con este comienzo del último movimiento, la música de Beethoven se reviste de un carácter decididamente parlante. He traducido parlante porque en el original pone sprechend, hablante, podríamos decir, es decir, hay texto, es lo que nos interesa. Abandona el molde de la música puramente instrumental, observado en los tres movimientos anteriores, el modo de expresión musical infinita e indefinida, lo que nos da a entender que los tres movimientos anteriores, puramente instrumentales, es una expresión musical finita y definida, ya que en el cuarto traspasan ese ámbito. El poema musical avanza hacia una resolución, a una resolución como solo puede ser formulada en un lenguaje humano. No sé si están captando el sentido último de las palabras de Wagner. El sentido último de las palabras de Wagner es decir, Beethoven es mi antecesor natural. O dicho de otra manera, yo soy su sucesor. Es decir, Beethoven por fin, después de hacer estas sinfonías preparatorias, por fin ya introdujo la voz e introdujo un texto en la música, convirtiéndola en infinita e indefinida, que es justamente lo que yo hago en mis dramas, con lo cual yo soy su heredero natural.
Todos los compositores del siglo XIX querían ser herederos de Beethoven, pero ninguno lo formuló de una manera tan clara y tan palmaria como Wagner. En este mismo ensayo leemos: una voz humana, con la expresión clara y segura del lenguaje, se enfrenta al bramido de los instrumentos, y no sabemos si asombrarnos más ante la audacia de la inspiración o ante la gran ingenuidad del maestro, que deja que esa voz se dirija así a los instrumentos. Y ahora el comienzo de la parte contexto del cuarto movimiento. Amigos, no estos sonidos, entonemos en cambio otros más agradables y dichosos. Por cierto, este comienzo del texto no es de Schiller, esto es de Beethoven, como veremos ahora enseguida. Con estas palabras se hace la luz en medio del caos. Se ha ganado una expresión más definida y segura, en la que, apoyada por el elemento conquistado de la música instrumental, podemos oír ahora clara y nítidamente expresado lo que, tras la búsqueda atormentante de alegría, debe presentarse como la suprema e inquebrantable dicha. Y aquí el comienzo del poema de Schiller, por todos conocido: alegría, hermosa chispa divina, hija del Elíseo, etcétera, etcétera, etcétera. Otro escrito, uno de los grandes escritos teóricos de Wagner, como ya he dicho antes, la obra de arte del futuro, de 1849. Fíjense lo que escribe aquí. Esto no es sobre la novena sinfonía de Beethoven. Todo lo que hemos leído hasta ahora era sobre Beethoven o sobre la novena sinfonía. Esto es, en general, sobre lo que debe ser la obra de arte del futuro. Es un manifiesto teórico y estético sobre la obra de arte del futuro, que por supuesto es sus dramas musicales. Vigorosamente arrojó el ancla, Beethoven, se entiende por supuesto, y este ancla fue la palabra. Pero esta palabra no era esa cosa arbitraria y sin sentido que el cantante de moda rumia en la boca de un lado a otro como si fuera solo el cartílago de su timbre vocal, sino la palabra necesaria, todopoderosa, que todo lo une, en la que consigue desembocar todo el manantial de las emociones del corazón, el puerto seguro para el errabundo incansable, la luz que ilumina la noche de un anhelo incesante, la palabra que el hombre del mundo redimido grita desde la plenitud del corazón del mundo, que Beethoven depositó como corona sobre la cima de su creación sonora. Esta palabra fue alegría, y con esta palabra grita a los hombres: abrazaos, millones de seres, este es el beso del mundo entero. Y esta palabra será la lengua de la obra de arte del futuro. La última sinfonía de Beethoven representa la redención de la música, sacándola de su propio elemento particular y adentrándola en el ámbito del arte universal. Es el evangelio humano del arte del futuro. Y esto es lo que está marcado en azul en el alemán y lo que está marcado en rojo en la traducción. No hay progreso posible más allá de ella. Auf sie ist kein Fortschritt möglich. Porque su inmediata y necesaria consecuencia no puede ser otra cosa que la obra de arte perfeccionada del futuro, el drama universal para el que Beethoven nos ha forjado la llave artística. De este modo, la música ha alcanzado la perfección a partir de ella misma, lo que no está al alcance de ninguna de las demás artes truncadas. No me pregunten qué quiere decir aquí lo de artes truncadas, porque yo realmente tampoco lo entiendo. En el alemán dice geschiedenen Künste. Supongo que son artes truncadas de la palabra, truncadas del verbo, porque en realidad lo que le falta decir aquí a Wagner es algo así como, glosando el Evangelio de San Juan, en el principio de la música era el verbo, porque sin verbo, sin palabra, sin texto, la música es incompleta. La música necesita necesariamente del texto. En ese texto general, escrito para conmemorar el centenario de Beethoven, de su nacimiento en 1870, vemos un cambio muy importante con respecto a lo que acabamos de ver ahora. Fíjense, he seleccionado dos pequeños fragmentos. Así pues, aun con lo que acaba de caracterizarse como la voluntad ordenante que le condujo a esta melodía, encontramos al maestro habitando aún en el ámbito de la música como la idea del mundo, porque en verdad no es el significado de la palabra lo que prende nuestra atención con la entrada de la voz humana, sino el carácter humano de esa voz. Del mismo modo, no son las ideas expresadas en los versos de Schiller los que siguen instalados en nuestra memoria,
sino el sonido familiar del canto coral. Ya ni siquiera da importancia al texto de Schiller, sino que dice que lo que da importancia es el carácter humano de la voz y el sonido familiar del canto coral, al que nos sentimos animados a unirnos, participando así en una suerte de servicio divino ideal, del mismo modo que la congregación se unía en la entrada de los corales en las grandes pasiones de Sebastian Bach. Es patentemente claro, especialmente en el caso de la propia melodía principal, que las palabras de Schiller se han dispuesto bajo la línea vocal con poca destreza y como una medida provisional, porque esta melodía ya se había desplegado con toda su amplitud ante nosotros y nos había colmado entonces con la emoción inefable de la alegría ante un paraíso conquistado. Y el último fragmento ya. La relación entre música y poesía es absolutamente ilusoria, ya que puede mostrarse que en la música vocal no es el pensamiento poético lo que se escucha. En el canto coral en concreto, ese pensamiento no se articula ni siquiera de manera inteligible. Cuando se oye cantar a un coro, normalmente es muy difícil distinguir las palabras, distinguir lo que se está cantando. Esto es justamente lo que pasó en la Contrarreforma Católica. Es decir, cuando Lutero, en la Reforma Católica, implantó los corales luteranos para que la congregación pudiera cantar en alemán, no en latín, entendiendo lo que cantaba y de una manera homofónica, esto, la manera de reaccionar la Iglesia Católica a Roma fue la misa del Papa Marcelo de Palestrina, es decir, intentando que la intrincada polifonía renacentista católica, el texto también se entendiera. Por eso cuando escuchamos la misa del Papa Marcelo de Palestrina, si se interpreta bien, se entiende el texto del ordinario de la misa, cuando normalmente no se entiende, porque escuchamos muchas palabras diferentes simultáneamente, con lo cual no se puede entender, sino como mucho el estado de ánimo que ese pensamiento despertó en el músico, inspirándole como música para crear música. La unión de música y poesía ha de concluir, por tanto, en la subordinación de esta última. Está diciendo justo lo contrario de lo que había dicho 15 años antes. La subordinación de la poesía a la música, de la palabra a la música. De modo que no cabe sino asombrarnos ante el hecho de que nuestros grandes poetas alemanes hayan vuelto una y otra vez sobre el problema de cómo combinar estas dos artes, sopesando constantemente ese problema e incluso buscando nuevas soluciones. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se produce este cambio en el pensamiento teórico de Wagner? Ha pasado que ha leído a Schopenhauer, que es también lo que provocó el nacimiento de Tristan und Isolde. Y para Schopenhauer la música tiene que representar una idea del mundo, sin hacer esa distinción que había hecho Wagner hasta entonces entre música y texto. Por eso se produce este cambio sustancial con respecto a las ideas anteriores. El último escrito es el que me he referido antes, de 1873, después de que interpretara por última vez Wagner en Bayreuth, la novena sinfonía, cuando se puso la primera piedra de la futura Festspielhaus. Pero lo que sí que me gustaría leer es esta anotación que hizo su mujer, Cosima Wagner, cuando se estrenó, cuando interpretó Wagner esa sinfonía, el día que, por cierto, era el cumpleaños de Richard Wagner. Eligió poner la primera piedra el día de su cumpleaños. La modestia no era una de las virtudes del compositor, precisamente. Escribe Cosima Wagner en su diario: a las 5 la interpretación de la novena sinfonía, a las 5 comienza el concierto, podríamos traducir mejor, que comienza con la marcha del emperador. La novena sinfonía, absolutamente esplendorosa, maravillosa. Y lo interesante es lo que dice ahora: todos con la sensación de estar liberados del peso de la existencia real. O sea, la novena sinfonía les transportó, dirigida por su marido, les transportó, les hizo olvidarse de la existencia real. Heinrich Schenker, uno de los grandes teóricos musicales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, dedicó todo un libro a la novena sinfonía. Aquí vemos su larguísimo título, La novena sinfonía de Beethoven, una descripción de su contenido musical junto a constantes consideraciones también de la interpretación y de la literatura, es decir, de las obras que hasta entonces se habían ocupado de la novena sinfonía de Beethoven. Hablando de dedicatorias, fíjense a quién está dedicado este libro: a la memoria del último gran maestro del arte alemán, Johannes Brahms.
ven a la izquierda que este libro está publicado en 1912, Brahms había muerto en 1897, pero ya estaban componiendo y estrenando obras Arnold Schoenberg, sus discípulos Alban Berg, Anton Webern, pero para Schenker la música, la gran música alemana, había terminado con Brahms. Él era un defensor a ultranza de la tradición. Y fíjense el índice de la obra, que más de 369 páginas, es la última número de página que aparece en el índice, no sé si lo podrán leer, dedicadas íntegramente solo a la novena sinfonía. Schenker fue el creador de un sistema de análisis armónico que se llama análisis schenkeriano, donde toda la música está reducida, digamos, a su última esencia, la Ua-Linie, es decir, una línea que en el fondo es la fuerza motriz de la cual nace toda la composición. Es un asunto muy complejo en el que, por supuesto, no vamos a entrar ahora, y solo vamos a leer, de hecho, una frase de este gran libro de Heinrich Schenker, que es esa que está marcada en azul en la página 7 del prólogo de este libro, que dice: Am Anfang war der Inhalt. ¿Qué quiere decir esto? En el principio fue el contenido. Está claro que Schenker escribió esto inspirado a la inversa en el comienzo del Evangelio de San Juan y rebatiendo con esta frase lapidaria todo lo que había escrito Wagner antes de 1870 sobre música y texto. Es decir, en realidad todo este libro de Schenker es un intento de desmontar por completo todo lo que Wagner había escrito sobre la novena sinfonía de Beethoven. Es decir, hablar de la novena sinfonía de Beethoven como música absoluta, olvidándose de distinciones entre música y texto y de si la música instrumental es incompleta y finita o es infinita y completa, como pensaba Schenker. Esta estatua de Max Klinger de Beethoven ocupó un lugar prioritario en la gran exposición que se hizo en 1902 en la Secesión de Viena, la 14ª exposición de este movimiento artístico vienés. Aquí la ven desde otro ángulo. Y en esta exposición, Gustav Klimt pintó su famoso friso de Beethoven con 3 paredes. Aquí vamos a ver rápidamente las 3. Esta primera, el anhelo de felicidad y la humanidad sufriente, las fuerzas enemigas y el coro de los ángeles del paraíso y el abrazo, ese abrazo universal que preconiza el poema de Schiller, ese Seid umschlungen Millionen, abrazaos millones de personas, y toda la humanidad abrazada, y ese abrazo se simboliza en el abrazo de esa pareja desnuda que vemos a la derecha del cuadro. En homenaje a Claude Debussy, de quien conmemoramos este año el centenario de su nacimiento, el centenario de su muerte, que murió en 1918, voy a leer brevemente un fragmento de un escrito suyo que apareció en esta revista, la Revue Blanche, en la que colaboró durante varios años a principios de siglo. De hecho, la pieza que vamos a leer es la tercera pieza que publicó en esta revista. Publicaba de manera quincenal, aparecía quincenalmente, y Debussy escribía unos muy inteligentes y agudos textos musicales. Esta es la colaboración del 1 de mayo de 1901, es decir, un año antes de esa exposición de la Secesión en Viena, justo a comienzos del siglo. Y en la segunda parte de este es el original de la Revue Blanche, en la segunda parte de este texto está dedicado justamente, como ven ahí, a la 9ª sinfonía, a la novena sinfonía de Beethoven. Ahí la firma Claude Debussy. Vamos a leer únicamente el principio. Dice: la novena sinfonía. Hemos rodeado la sinfonía con coros, es la manera de referirse a veces a la novena sinfonía, de una niebla de palabras y epítetos o adjetivos considerables. Es con la célebre sonrisa de la Gioconda, que una curiosa obstinación etiquetó para siempre como misteriosa, la obra maestra que ha oído el mayor número de tonterías sobre ella. No podemos sino asombrarnos de que no haya quedado sepultada sobre el amasijo de prosa que ha suscitado. Wagner propuso completar su orquestación, como ya he mencionado antes. Otros imaginaron explicar la anécdota por medio de cuadros luminosos. En fin,
hemos convertido esta obra tan fuerte y tan clara en un espantapájaros, épouvantail, para el público. Admitir que esta obra está llena de misterio podría quizás arrojar luz sobre ella, iluminarla, pero resultaría esto útil. Y lo que viene a decir Debussy en este artículo es que efectivamente se ha escrito tanto sobre la Novena Sinfonía de Beethoven, se ha utilizado tan mal que al final está envuelta en la niebla, está borrosa, no podemos distinguir qué es lo que realmente. Y Debussy no tenía ni idea de lo que se iba a hacer con la Novena Sinfonía en el siglo XX, que es de lo que voy a hablar a continuación. No podía ni imaginar, si ya calificaba de niebla lo que había pasado en el siglo XIX, lo que ha pasado en el XX y en el XXI lo calificaría, no sé, de pesadilla, de monstruosidad, de, no sé, todas las palabras que queramos imaginar. Este es el texto famoso del poema de Schiller que utilizó Beethoven para el último movimiento de la Novena Sinfonía. Lo que está marcado en rojo, como ya he mencionado antes de pasada, no es de Schiller, es de Beethoven, es decir, es lo que canta el barítono justo después de la introducción instrumental del último movimiento. No tiene nada que ver con Schiller. El poema de Schiller empieza en esa primera estrofa, el famoso Freude schöner Götter Funken, y aquí a la derecha una traducción. Schiller es, por supuesto, el otro gran poeta nacional alemán, junto con Goethe. Esta foto la hice yo mismo hace un par de meses, que estuve en Weimar. Este es el Teatro Nacional Alemán en Weimar, y en su fachada tiene una estatua, de Goethe y Schiller casi de la mano, y a los pies, en el pedestal, se lee esto: la patria, das Vaterland, lo que vemos debajo, a la pareja de poetas, dem Dichterpaar Goethe und Schiller. Este poema, An die Freude, parece ser que Schiller lo escribió hacia 1785, apareció publicado por primera vez el año siguiente, en 1786, en esta revista Thalia, de la que él era el editor. Lo que vemos aquí no es el facsímil, no de esa primera vez que apareció publicada en 1786, sino de una recopilación, una compilación, mejor dicho, de todos los números de Thalia que apareció publicada en Leipzig, una vez más, en 1787, la ciudad natal de Wagner, por cierto, y la ciudad en la que murió Bach. Y en ese primer volumen, en el segundo cuaderno, como vemos a la derecha, Zweites Heft, se abre justamente con este poema An die Freude, que tiene todas estas estrofas que están viendo aquí, diferenciadas entre lo que tiene que cantar el coro y luego, que son siempre, como ven, de 4 versos, y luego las estrofas mucho más largas, de 8 versos, como ven, es mucho más largo que el texto que hemos visto anteriormente. Pero Schiller retocó el poema. Voy a pararme solo en un cambio significativo. Cuando aparecieron sus poemas completos en 1803, cambió partes de este poema, An die Freude, y el cambio más significativo para nosotros es el que aparece ahí en esos 2 versos que he marcado en amarillo. Es decir, el de la derecha, el de la izquierda, perdón, es el texto que utilizó Beethoven en su sinfonía, el famoso Alle Menschen werden Brüder, es decir, todos los hombres serán hermanos. Mientras que en la versión original, que no sé si podrán leer, imagino que no, a la derecha es Bettler werden Fürstenbrüder. Los mendigos se convertirán en hermanos de los príncipes. Es totalmente diferente. La nueva idea, la nueva formulación es mucho más universalista que la otra, que era una forma mucho más metafórica. Es decir, la alegría reinará hasta tal punto que los mendigos serán hermanos de los príncipes. Y luego también lo acortó. Todo el final de la versión original, esas 2 últimas estrofas de la versión original, desaparecen en la versión revisada, que acaban con ese coro, esos 4 versos del coro en la página central. Pues eso es el final luego de la versión final, y esos 8 versos de la penúltima estrofa y los 4 versos finales del coro desaparecieron en la versión definitiva. Beethoven lo que hizo fue elegir algunas estrofas y modificó su orden.
La primera, efectivamente, es la primera que utiliza, después de esa introducción del barítono, con texto, insisto una vez más, de Beethoven, no de Schiller. Luego, en cambio, la primera aparición del coro la reservó para el quinto lugar. Luego la segunda, lo que no aparece entre corchetes, no lo utilizó. La tercera, luego eso lo puso la última, la sexta, y se valió de ese, lo que aparece ahí como número 4, para la marcha turca, a la que me referiré específicamente un poco más adelante. Y todo esto simplemente prescindió de ello, es decir, utilizó aquello que a él le parecía más conveniente para la idea que él tenía de la obra. En 1814 Beethoven compuso una cantata titulada, como se puede ver garabateado ahí debajo de la palabra cantate, Der glorreiche Augenblick, es decir, el momento glorioso. Se ve muy claramente la fecha ahí, 1814, y encima está escrito Geschrieben zur Kongresszeit, es decir, escrito para la época del Congreso de Viena, es decir, el Congreso de Viena que puso fin al periodo tremendo de las guerras napoleónicas y que fue el comienzo del auge absolutista en toda Europa. Esto que se ve debajo de cantate, la palabra propia de la palabra cantate, es caligrafía de Beethoven, perdón. Por eso decía antes que eso que hemos visto con una letra tan esmerada en esas cartas a Peters y a Simrock no era caligrafía de Bach, sino por supuesto de un copista. Esto es la caligrafía de Beethoven. Pónganse ustedes a leer ahí algo. Una carta que escribió a su amigo Schuppanzig, el violinista que estrenó varios de sus cuartetos. Fíjense, lo único que se ve con claridad, si miran en la página de la derecha, abajo es Beethoven. Si intentan leer alguna otra palabra, tendrían muy serios problemas para poder hacerlo. Fíjense la indicación del destinatario. Aquí con transcripción. Al signore Milord stimatissimo nominato Schuppanzig, falta la H después de la C, gran duomo de la città da Viena. Y le debió de llegar. Yo he visto cartas antiguas, por ejemplo, hay una carta de Beethoven escrita a San Petersburgo con una caligrafía imposible de saber, y llegó. Los carteros y los servicios de posta de entonces eran verdaderamente admirables. Esta es una obra que va en contra radicalmente de las ideas de Beethoven. Beethoven era un liberal, era un defensor de la libertad, y el Congreso de Viena representó justamente todo lo contrario. Pero Beethoven podía haber hecho suya esa frase de estos son mis principios, y si no le gustan, pues aquí saco otros, y si no le gustan los segundos, aquí le saco los terceros, que no tengo ningún problema en cambiar de principios. Y esta obra, de glorreiche Augenblick, que significa el momento glorioso del Congreso de Viena, podía haberse utilizado, ¿por qué no?, como himno europeo. Ha dicho Andreu, y luego vamos a volver mucho más en detalle sobre ello, que ni siquiera me atrevería a decir que la novena sinfonía, ni siquiera me atrevería a decir que el cuarto movimiento, ni siquiera me atrevería a decir que la oda a la alegría así llamada es el himno actual europeo. El himno actual europeo es otra cosa, sobre lo que luego abundaré con bastante más detalle. Pero fíjense, solo un fragmento del coro inicial de este El momento glorioso, y el texto sobre todo también. Bueno, uy, qué peligro, se toca algo. Bueno, la música no vale nada. Esto hay que decirlo en honor a Beethoven, que es decir, cuando componía música para ganar dinero, por lo menos componía música mala. Y cuando componía música que le salía de dentro, componía música buena, algo es algo. Pero fíjense cómo empieza, ¿eh? Europa en pie, y los tiempos que avanzan eternamente, el coro de los pueblos y los siglos anteriores se elevan a sonoras humedades. El texto es malísimo, no de este coro, sino de todo. Es una obra atroz, nunca se toca, afortunadamente. Pero es curioso, para lo que estamos hablando, que empiece como Europa steht, Europa en pie. Esto es de la página web de la Unión Europea, donde habla del himno europeo, como quizá no lo puedan ustedes leer, lo voy a leer yo. La melodía que simboliza a la Unión Europea procede de la novena sinfonía compuesta en 1823 por Beethoven, que decidió poner música a la Oda a la Alegría, escrita por Schiller en 1785. El himno no solo simboliza a la Unión Europea, sino también a Europa en un sentido más amplio. La Oda a la Alegría de Schiller expresa la visión idealista de la fraternidad entre los seres humanos, visión que Beethoven compartía. En 1972, el Consejo de Europa convirtió el tema de la Oda a la Alegría de Beethoven en su himno.
En 1985 fue adoptado por los dirigentes de la Unión Europea como himno oficial de la Unión Europea. El himno no tiene letra, solo música. Esto lo ponen en negrita, curiosamente. En el lenguaje universal de la música, de nuevo en negrita, es la expresión de los ideales europeos de libertad, paz y solidaridad. El himno europeo no pretende sustituir a los himnos nacionales de los países de la Unión Europea, sino más bien celebrar los valores que todos ellos comparten. El himno se toca en las ceremonias oficiales de la Unión Europea y, en general, en todos los acontecimientos de carácter europeo. En esta versión que vamos a escuchar ahora, el himno está interpretado por la joven Orquesta de Viento de la Unión Europea, dirigida por André Reichling. Se grabó en 1994 en el Teatro La Trinidade de Lisboa. El arreglo musical, esto lo pone al final, pero debería poner al principio, es de Herbert von Karajan. Esto da lugar a muchas reflexiones, por supuesto. Yo voy a hacer pocas aquí y luego a continuación. Luego, si quieren, al final podemos debatir más sobre el tema. Y es que la Unión Europea encargara a Herbert von Karajan, que fue un notorio simpatizante del régimen nazi, para que compusiera, o que arreglara, mejor dicho, la música de Beethoven que tenía que representarnos a todos los europeos. Excuso decirles que como tal arreglista está registrado y por lo tanto genera derechos. Es decir, que cada vez que se interpreta, la familia von Karajan hace caja, lo cual es vergonzoso. Suena así, claro, Karajan tenía que justificar el arreglo, con lo cual, ¿qué hizo? Hizo el truco del almendruco, y es que hizo una mini introducción, que es justo lo que van a escuchar al principio. Esto no es Beethoven todavía, que empieza ahora. Tal como lo estamos oyendo, si lo escucháramos hasta el final, que no vamos a hacerlo, no lo encontramos tal cual en el último momento de la Novena Sinfonía de Beethoven. Es decir, Karajan lo que hizo fue coger varios momentos, pegarlos y, bueno, si lo hizo Karajan, que igual se lo hizo otro, todo es posible. Y luego hacer esa pequeñísima introducción que hemos escuchado al principio. En la propia página de la Unión Europea hay versiones hip hop, trance, techno, versión zíngara, jingle, terribles. Y de eso sí, dice de quién son cada una y dice que cuidado con esto, que también generan derechos. Es decir, todos los que han hecho cada uno de estos arreglos también hace caja si se interpretan. Las Naciones Unidas eligieron en el año 2001 la Novena Sinfonía de Beethoven como lo que ellos llaman Memory of the World, es decir, memoria del mundo. Fue Alemania quien solicitó que la Novena Sinfonía pasara a formar parte de esta lista y así se hizo. Curiosamente, de esta misma lista forma parte, también a iniciativa de Alemania, el autógrafo de la Misa en Si menor de Johann Sebastian Bach, que se conserva, por cierto, al igual que el autógrafo de la Novena Sinfonía de Beethoven, en la Staatsbibliothek de Berlín. Es curioso que en un caso sea la obra y en otro caso sea el manuscrito de la obra. Yo no lo entiendo. No entiendo cómo se puede hacer esta disparidad, porque ¿por qué no el manuscrito también de la Novena Sinfonía de Beethoven, al igual que el manuscrito de la Misa en Si menor de Bach? Bueno, debe ser que a lo mejor hay un numerus clausus y aquí la colamos como manuscrito y aquí la colamos como sinfonía. Todo es posible. La Novena Sinfonía, como he dicho, en el siglo XX se ha utilizado de muchas maneras. Esto que vamos a ver ahora es uno de los momentos más significativos de la recepción, de la moderna recepción de la Novena Sinfonía de Beethoven. Es un concierto que tuvo lugar el 25 de diciembre, el día de Navidad de 1989, en Berlín, en la Schauspielhaus. A celebration of freedom. Under the leadership of the conductor Leonard Bernstein, orchestral players and choirs from both East and West Germany are joined here in Berlin, just a few hundred meters east of the Brandenburg Gate, by musicians from America, Russia, France and Great Britain, the four countries who still have a formal presence in this no longer divided city. The concert is being televised in over 20 countries, from Japan in the east to America in the west.
The wall is down, and the city is euphoric. And never was a musical work more suitable for a celebration than the one we shall hear now, Beethoven's Ninth Symphony. Its grand design is crowned by a setting of Schiller's Ode to Joy, a poem which sings exultantly of the brotherhood of men. Alle Menschen werden Brüder. And this is the message we send from Berlin this Christmas. For this performance, in which unusually the adult choirs are joined by children's voices, Leonard Bernstein feels authorized by the power of the moment, as he puts it, to make a significant change in the poem. Instead of the word Freude, joy, the choir will each time sing Freiheit, freedom, and so this becomes, in word as well as deed, the Berlin Freedom Concert. A statue of Schiller stands outside the Schauspielhaus, which was once the city's principal theatre. It was completely destroyed in the war, but has been restored to become one of the world's finest concert halls. The orchestra of Bavarian Radio is joined by members of the Staatskapelle Dresden, the Kirov Theatre Orchestra of Leningrad, the London Symphony Orchestra, the New York Philharmonic, and the Orchestre de Paris. The Bavarian Radio Chorus, also from Munich, is joined by singers from the Berlin Radio Chorus and the Children's Chorus of the Dresden Philharmonie. The soloists are June Anderson, Sarah Walker, Klaus Koenig, and Jan-Hendrik Rotering. The conductor, Leonard Bernstein. Y habiendo en la orquesta, como ya he dicho, miembros de la Orquesta del Kirov, de la Orquesta de París, de la Filarmonía, es decir, de las antiguas potencias ocupantes de Berlín. Y como os imagino que habrán entendido, Leonard Bernstein se sintió autorizado por la fuerza del momento a cambiar la palabra Freude por la palabra Freiheit. Sobre esto habría que decir que no fue Bernstein el primero en hacer esto. Es decir, había personas que decían que la idea original de Schiller había sido hacer una Oda an die Freiheit, no una Oda an die Freude, pero que la censura no lo permitió y por eso eligió una palabra con connotaciones menos peligrosas como Freude. Esto es un bulo, no hay nadie nunca, ni ningún documento que pueda sustentar que esa fuera realmente la intención primigenia de Schiller, pero en un momento histórico como pocos se han vivido, como fue la caída del muro, la desaparición de las dos Alemanias, pues Bernstein se sintió autorizado, como hemos oído decir al locutor, a introducir ese cambio. Vamos a... Los de detrás son los niños de Dresde, los pobres, que fíjense qué uniforme me llevan. Se ve cuáles son los de Occidente y cuáles son los de Esto, insisto, es texto de Beethoven, no de Schiller. Y ahora viene la herejía. Toma ya.
Y los 4 solistas. Bernstein era un gran beethoveniano, la versión es muy buena en general, muy buena, tiene enormes virtudes. Murió, como digo, pocos meses después, esto es del día de Navidad del 89, Bernstein murió en octubre del año siguiente, de 1990, pero, por supuesto, la utilización de la sinfonía no se quedó aquí, sino que cuando se cumplió un aniversario significativo de este hecho de la caída del muro, es decir, cuando se celebraron los 25 años de la caída, volvió a utilizarse una vez más la sinfonía, como vamos a ver aquí. Las calles de Berlín, atestadas. La puerta de Brandenburgo, René Pape, maravilloso barítono alemán. Vuelto a la normalidad ya. 25 años después, ya no hace falta la Freiheit, ya se ha conquistado, ahora volvemos a la Freude. Bueno, globos, fuegos artificiales, las calles de Berlín atestadas, la gente encantada, ya se habían cicatrizado algunas heridas, no todas, por supuesto, ni mucho menos, pero antes habían pasado muchas más cosas con la novena sinfonía de Beethoven. Vamos a ver una de ellas. Beethovens 9. Sinfonie. Esta es la antigua Filarmonía de Berlín, destruida por los bombardeos. Cumpleaños de Hitler, Wilhelm Furtwängler dirigiendo. Etcétera, cuando se celebró el primer festival de Bayreuth, después del ascenso de los nazis al poder, en 1963, la primera obra que se dirigió fue la novena sinfonía de Beethoven. Cuando volvió a reabrirse el festival de Bayreuth en 1951, desde el 44, que se había hecho la última vez y luego ya se cerró, la primera obra que se interpretó fue la novena sinfonía de Beethoven. Cuando se puso la primera piedra, en 1872, Wagner en persona, el día de su cumpleaños, como he dicho antes, dirigió la novena sinfonía de Beethoven. Como vemos, es una obra que da como un calcetín, se adecua a los gustos de las personas que la patrocinan en un momento dado. Y ha habido veces, incluso, que la interpretación de la novena sinfonía ha generado una tremenda polémica, como vamos a ver aquí brevemente. Welcome back. You're watching Channel 4 News. 100,000 people died there in some of the most chilling moments of World War II. But tonight, the quarry at Austria's Mauthausen concentration camp is the scene of an extraordinary concert designed as an act of reconciliation. The Vienna Philharmonic Orchestra, conducted by Britain's Sir Simon Rattle, is performing Beethoven's Ninth Symphony. And as Tanya Sillen reports from Austria, they and the organisers have been pilloried for taking part in this event. The report contains archived footage of the concentration camp, which you may well find disturbing. Han
entendido, Simon Rattle en el año 2002, el 23 de abril, decidió interpretar con la Filarmónica de Viena la 9ª Sinfonía de Beethoven en el campo de concentración de Mauthausen. Y como era previsible, la gente se les echó encima, diciendo que cómo era posible que utilizaran una obra que había sido utilizada por los nazis de la manera que acabamos de ver para interpretarla en el lugar donde habían muerto 1 millón de personas masacradas por los nazis. Con lo cual, Rattle lo que perseguía era justo lo contrario, es decir, no, es que la 9ª Sinfonía de Beethoven no es de nadie. Imágenes tremendas del campo de concentración, no tenemos tiempo para verlo completo, pero el sentido de lo que pretendía Rattle era un sentido de devolver a la obra su condición universal. No es de unos, no es de otros, desideologicémosla y volvamos a convertirla simplemente en música. Glory of the United German team will be played, and the living plan of the United German team will be played. Toma ya. ¿Qué pasa aquí? Se preguntarán ustedes. Pues pasa que durante varios años las dos Alemanias, que ya eran formalmente dos países separados e independientes, en los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno, compartieron un himno. Como no eran capaces de ponerse de acuerdo de cuál de los dos, dijeron, pues la 9ª Sinfonía, vale para todo, ¿no? Pues la podemos poner de himno olímpico también. La podemos poner de himno olímpico. El equipo, competían en un equipo unificado, el Gesamtdeutsche Mannschaft, y en estos Juegos Olímpicos que vemos aquí, de verano y de invierno, 56, 60 y 64, con esta bandera que acabamos de ver ondear en Tokio, el himno, cada vez que ganaba un atleta alemán, era un arreglo también de la 9ª Sinfonía. Esto ya es rizar el rizo, esto lo vamos a ver ahora. Estos son los Juegos Olímpicos de Nagano, de invierno, del año 1998. Y agárrense. Cape Town, Sudáfrica. Berlín, por supuesto. Este es Seiji Ozawa, que está en Nagano, dirigiendo a los que están en Australia y en Sudáfrica y en Berlín y en los 5 continentes. Australia, Sydney. Bueno, etcétera. Había 6 coros en 5 continentes diferentes, todos la 9ª Sinfonía global, por antonomasia, con Seiji Ozawa dirigiéndolos, o los que no estaban allí en Nagano, por supuesto, viéndolo por pantallas de televisión, para hacer rizar el rizo y hacer el más difícil todavía. Y hay más, ¿eh? C'est à pied et avec le peuple de Paris qu'il va gravir cette rue qui le conduit au Panthéon. C'est le premier bain de foule du président de la République, c'est aussi la rupture avec les cérémonies officielles de la journée. L'orchestre de Paris, placé sous la direction de Daniel Barenboim, accompagne le président. Regardez. Regardez. Ahí está. François. François Mitterrand se dégage de la foule. 2 roses à la main, il pénètre seul à l'intérieur du Panthéon. 21 de mayo de 1981,
París, Mitterrand, uno de esos grandes gestos que tanto le gustaban, entra solo en el Panteón, mientras la Orquesta de París, dirigida por Barenboim, que luego haría también ese concierto que hemos visto de 2014, en los 25 años de la caída del muro de Berlín, está dirigiendo la Alemania Sinfónica de Beethoven. Es decir, Mitterrand eligió de nuevo esta música como un símbolo simbólico, la deja a una rosa en la tumba de Schumann, etc. Fíjese esta noticia del New York Times de 1974, Rhodesia elige la Oda a la Alegría como el himno nacional de un país que nunca se reconoció, un país que Ian Smith declaró independiente, aunque no fue reconocido, que tuvo una existencia efímera y que proclamaba el supremacismo blanco, y como ven aquí, cambiaron el God Save the Queen por la Oda a la Alegría, como vamos a ver. Etcétera, suficiente. Ya ven que es que todos, o sea, no hay nadie que no ponga sus sucias manos sobre la obra, es tremendo, es una utilización constante. Me gustaría enfilar ya la recta final de esta charla, ya que hay varios filósofos en la sala, hablando de uno de los filósofos más mediáticos de la actualidad, el esloveno Slavoj Žižek, que, como ven ahí, publicó en el año 2007 un artículo titulado Los sonidos perturbadores de la marcha turca. Saben que en el último movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, después de esto que hemos escuchado más o menos siempre al principio, de la entrada del barítono en la primera intervención del coro, hay una marcha turca, de la que luego escucharemos un fragmento. Voy a leer todo lo deprisa que pueda. El 16 de septiembre, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, advirtió de que el mundo... advirtió al mundo de lo que puede suceder en relación con el programa nuclear de Irán. Es increíble la vigencia que tiene todavía esto 11 años después. Tenemos que prepararnos para lo peor, y lo peor es la guerra. La afirmación previsiblemente causó un gran revuelo, con las críticas centradas en los que Sir John Holmes, el director de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, llamó la mancha de Irak. Después del escándalo sobre las armas de destrucción masiva como la excusa para invadir Irak, evocando una... quiero ir deprisa, entonces si voy deprisa no puedo traducir. Evocar una amenaza de este tipo perdió para siempre su credibilidad. ¿Por qué habríamos de creer a los Estados Unidos y a sus aliados ahora cuando ya hemos sido tan brutalmente engañados? Hay, sin embargo, otro aspecto de la advertencia de Kouchner que es mucho más preocupante. Cuando el recién elegido presidente francés Nicolas Sarkozy nombró a Kouchner el gran humanitario que se encuentra políticamente cerca de los socialistas, incluso algunos de los críticos de Sarkozy alabaron el movimiento como la maniobra como una agradable sorpresa. Ahora el significado de esta nominación está claro. Vuelve a entrar en juego la ideología del humanismo militarista o incluso del pacifismo militarista. La verdad, no puedo leer mejor. La pregunta clave es: ¿quién es este nosotros en nombre de los cuales está hablando Kouchner? ¿Quién está incluido en él y quién está excluido de él? ¿Es este nosotros realmente el mundo, la comunidad apolítica de gente civilizada que actúa en defensa de los derechos humanos? Una respuesta inesperada, o más bien una complicación, llegó un mes más tarde, el 17 de octubre, cuando, desafiando la presión de Estados Unidos, el Parlamento de Turquía votó por una gran mayoría permitir que su gobierno lanzara operaciones militares dentro de Irak para perseguir a los rebeldes kurdos. El presidente sirio, Bashar al-Assad, de visita en Turquía, dio la última vuelta de tuerca a esta decisión cuando afirmó que apoya el derecho de Turquía a luchar contra el terrorismo y las actividades terroristas. Es como si en este caso un intruso, y además un intruso sin las credenciales de derechos humanos adecuadas, véase la negativa de cómo Turquía sigue negando el genocidio armenio. Irrumpió en el círculo cerrado de nosotros, de aquellos que sostienen de facto el monopolio sobre el humanitarismo militarista o militar. Nuestra incomodidad es la misma
que la del anfitrión de una fiesta cuando un extraño que no ha sido invitado llega y actúa como si fuera uno de los invitados propiamente dichos. Lo que hace que la situación sea desagradable no es la otredad de Turquía, sino su reivindicación de su mismidad. Revela la serie de reglas no escritas, las prohibiciones silenciosas y la necesaria exclusión que construyen el nosotros de la humanidad ilustrada. Y ahora viene lo que nos interesa. La increíble ironía es la perspectiva de una marcha turca dentro de la perspectiva de una marcha turca dentro de Irak, ya tiene un precedente, o ya cuenta con un precedente en el himno oficial de la Unión Europea, la Oda a la Alegría del cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven. Esta pieza es un auténtico, significante vacío que puede valer para cualquier cosa. En Francia, Romain Rolland elevó la oda humanista a la hermandad de todos los pueblos y la llamó, que no es cierto porque no fue Romain Rolland, pero sí sé que escribe mucho de oídas, como vamos a ver enseguida, la Marsellesa de la humanidad. En 1938 fue interpretada como el clímax de los Rijksmusiktage, la demencial exposición en la que se creó la así llamada Entartete Musik, la música degenerada, y más tarde para el cumpleaños de Hitler, como hemos visto antes. En China, durante la Revolución Cultural, en una atmósfera de rechazar los clásicos europeos, solo ella fue redimida como una pieza ejemplar de progresiva lucha de clases. En los años 70, mentira, como hemos visto, en los 50 y los 60, durante la época en la que los equipos alemanes olímpicos del este y del oeste tuvieron que competir juntos como un equipo alemán, fue el himno que se tocaba siempre que Alemania ganaba una medalla de oro. El régimen blanco supremacista de Rhodesia de Ian Smith, que proclamó la independencia a finales de los 60 para mantener el apartheid, también proclamó la misma canción como su himno nacional. Incluso Abimael Guzmán, el ahora apresado dirigente del grupo terrorista maoísta peruano Sendero Luminoso, cuando le preguntaron qué música le gusta o ama, mencionó el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven. Podemos imaginar fácilmente una interpretación ficticia en la que enemigos declarados, jurados, de Hitler a Stalin, de Bush a Saddam, durante un momento olvidan sus adversidades y participan en el mismo momento mágico de hermandad extática. Hay, sin embargo, un peculiar desequilibrio en esta obra musical. En el centro del movimiento, después de que hayamos oído la melodía principal, el tema de la alegría, en 3 variaciones orquestales y corales, esto tampoco es verdad del todo, pero bueno, algo inesperado sucede en este primer clímax, que ha alterado, preocupado o sorprendido a los críticos desde su estreno hace 180 años. En el compás 331, el tono cambia por completo y en lugar de la solemne progresión hímnica, el mismo tema de la alegría se repite en el estilo de una marcha turca. Tomado prestado de la música militar para viento y instrumentos de percusión que los ejércitos europeos del siglo XVIII adoptaron de los jenízaros turcos, el modo se convierte en un desfile popular carnavalesco, en un espectáculo burlón. Algunos críticos han comparado incluso los absurdos gruñidos de los fagotes y el bombo que acompañan el comienzo de la marcha turca con, pedos, farts. Y después de este punto ya todo va mal. La sencilla y solemne dignidad de la primera parte del movimiento nunca se recupera. Les recuerdo cómo comienza esta marcha turca. Estos son los pedos del fagot y el bombo. Jamás se me hubiera ocurrido, pero hay gente que tiene mucha imaginación. Y esto es lo que imita la música que tocaban los jenízaros, es decir, las tropas turcas, que solían llevar flautines, triángulos, campanas, instrumentos de percusión diversos, y que Beethoven imita en este momento de su Novena Sinfonía en el último movimiento. Esta es el manuscrito, que se encuentra arriba, lo leerán, pone a la marcha, y ahí se ve claramente esas notas que tocan el fagot
y el bombo que los amigos de Zizek consideran como P2. Y esta es la continuación de ese fragmento. Se ve muy mal, tristemente, en una pantalla grande se vería muy bien. Esto se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. Es que Beethoven decidió, lo ven aquí, ese tachón que hace, pues decidió alargar esta introducción de la marcha turca, y ese alargamiento, estos compases añadidos, se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia. Y ahí se ve muy claro cómo Beethoven escribe Cinelli, que escribe en italiano, los platillos, el triángulo, el bombo, el flautín por arriba, que tocan esa melodía que acabamos de escuchar. Esto es una representación de esas tropas turcas con sus instrumentos, y esto es ese instrumento que llevaban también los turcos, que los franceses lo llaman chapeau chinois y que los ingleses lo llaman Johnny Jingle, que ven que es una especie de estandarte que tiene muchas campanitas colgadas, y entonces al agitarlo pues sonaban todas las campanas simultáneamente. Pero vamos a volver a Zizek. Sin embargo, ¿qué pasa si las cosas no se tuercen, vamos a decirlo así, en el compás 331 con la entrada de la marcha turca? ¿Qué pasa si en vez lo que ha pasado es que algo ha ido mal desde el comienzo mismo? Deberíamos aceptar que hay algo insípidamente falso en relación con la Oda a la Alegría. De modo que el caos que entra después del compás 331 es una especie de retorno, de regreso a lo reprimido, un síntoma de lo que ha ido mal desde el principio. Deberíamos, por tanto, modificar toda nuestra perspectiva y percibir la marcha como un retorno a la normalidad cotidiana que interrumpe el despliegue de solemne ridiculez y que nos trae de vuelta a la tierra, como si dijéramos: ¿queréis celebrar la hermandad de los hombres? Esto es lo que es la humanidad real. Voy a cortar, tristemente, lo que sí se dice aquí con mucha trampa y con muchas mentiras desde mi punto de vista. Sí se tiene mucho talento, es muy listo, pero es muy tramposo muchas veces. Es que la marcha turca está utilizada de una manera diferente a como está utilizada en realidad por parte de Beethoven, y la relaciona con los acontecimientos históricos de ese momento, con los kurdos, Irak, Turquía, todos aquellos polvos que han traído los lodos actuales. ¿Por qué introduce Beethoven la marcha turca? ¿Por qué imita el sonido de los genízaros? Porque en la Viena de la época, que tuvieron que combatir con el Imperio Otomano y con estas tropas genízaras, la manera de representar al otro, a Oriente, era eso. En el Rapto en el Serrallo de Mozart pasa exactamente lo mismo. Se imita también la música turca. Y en el Rapto en el Serrallo de Mozart al final resulta que el bajá turco es mucho más magnánimo y mucho más humano que el gobernante cristiano. Con lo cual, en absoluto utilizar la marcha turca es una denigración, como viene a decir Zizek, y lo hice más en detalle posteriormente, es una denigración de lo turco o de lo oriental. Al contrario, no tiene nada que ver. Es justamente una manera de representar lo que no es occidental. Turquía representa a todo lo que no es occidente. Ese es el sentido, y como hay que interpretar la marcha turca de Beethoven en una obra que lo que habla es de la hermandad universal. No es criticar al extraño, criticar lo oriental, denigrarlo, en absoluto. Bueno, luego continúa Zizek con el razonamiento, pero ya es muy tarde. Andreu, cuando quieras que corte, ustedes quieran que corte, ustedes me paran, yo me levanto y acabamos. Pero no sin haber una cosa que quiero que vean al final, para que por lo menos después de tanto drama acabemos riéndonos todos. Bueno, entonces, Zizek dice cosas que no son verdad, y siento de verdad no tener que leer esto, pero es un texto largo, pero realmente merecería la pena leerlo. Es curioso que unos días después de publicar ese artículo, Zizek publicó otro artículo en el New York Times, que en realidad es un refrito del anterior, cambiando cosas. Incluso hay frases y frases que son idénticas al del artículo anterior, pero ahora tampoco nos vamos a detener en eso. Lo que no cae Zizek es una cosa que es muy importante, y es que en el poema de Schiller en concreto, los versos que utilizó Beethoven de Schiller para la marcha turca, los que empieza a cantar el tenor, justo después de esa introducción que acabamos de escuchar, que son los 4 que ven ustedes a la derecha, están inequívocamente inspirados en unos versos del Salmo 19 de la Biblia, que sabemos que Schiller admiraba especialmente. Y fíjense
O sea, lo que tenemos arriba a la izquierda es el texto original del Salmo 19 en la canónica traducción de Martín Lutero. Lo que hay debajo es mi traducción de la traducción alemana de Lutero de la Biblia. Lo que hay arriba a la derecha es el texto, ese cuarteto de Schiller, que es el que utilizó Beethoven en el momento de la marcha turca del último movimiento. Fíjense marcado en naranja, azul y rojo cómo esos versos del Salmo 19 son la inspiración clarísima, con palabras repetidas tal cual. ¿Y de qué se está hablando en el Salmo de la Biblia? De una unión entre novios, de un novio y una novia que se casan, el Bräutigam aus seiner Kammer, el novio que sale de su aposento para reunirse con la novia. ¿Qué es la traducción de eso en la Schiller? Un matrimonio entre Oriente y Occidente. Por eso Beethoven, que tuvo una gran intuición, introduce ahí la marcha turca, que de esto no hay ningún atisbo ni ninguna pista en los versos de Schiller. Pero Beethoven entendió que eso es de lo que se trataba, de esa hermandad representada por Oriente y por Occidente. Hay que entender que esta fue una época de guerras tremendas, las guerras napoleónicas, las guerras con el Imperio Otomano. Y es muy significativo a este respecto la Missa Solemnis, esa partitura que Beethoven decidió tener en su mano en el retrato de Stila. Fíjense, este es el comienzo del Dona Nobis Pacem del Agnus Dei, casi al final de la misa. Y fíjense lo que escribió Beethoven en la partitura, esto es la primera edición. Bitte ihnen äußern Frieden. Es decir, un ruego por la paz interior, que es la de la misa, y exterior. Es decir, en una época de guerras constantes, lo que hace el Dona Nobis Pacem no es solo darnos la paz espiritual, sino darnos la paz exterior, que deje de haber guerras, y una vez es muy significativo que Beethoven anotara esto en su manuscrito. Estas cosas a Zizek no le interesan porque rebatirían un poco su argumento, y viene muy a cuento rescatar este pasaje de Through the Looking Glass de Lewis Carroll, cuando dice: When I use a word, cuando utilizo una palabra, dijo Humpty Dumpty en un tono bastante desdeñoso, significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. Eso es lo que hace Zizek cuando dice que la novena sinfonía es un empty signifier, no es un significado vacío en absoluto. Beethoven sabía muy bien lo que estaba haciendo, y Schiller también sabía muy bien lo que estaba haciendo. Que ese arreglo de Herbert von Karajan de el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven es el himno de la Unión Europea, es decir, es el himno de todos nosotros, que todos los que estamos aquí somos europeos. Cada uno se sentirá más una cosa, se sentirá más otra, pero todos somos europeos. No sé tampoco si saben que en la Comunidad de Madrid tenemos un himno que fue escrito por Pablo Sorozábal Serrano, hijo del famoso Pablo Sorozábal, y cuya letra, que ningún madrileño conoce, fue escrita por el notorio anarquista Agustín García Calvo, y que es el texto más incomprensible para un himno que pueda imaginarse. Nadie conoce ni la música ni la letra del himno. Los himnos son cosas muy peligrosas. Los himnos, como las palabras, los carga el diablo. Y a veces tienen letras que no... Claro, por eso la Unión Europea, para no tener una letra en alemán, en inglés, en francés, en polaco, en lo que sea, pues entonces decidieron que fuera solo un arreglo instrumental hecho por Herbert von Karajan. Y con lo que vamos a acabar, antes de que ustedes pregunten lo que quieran, si Andreu nos autoriza a seguir un rato más aquí, es un tratamiento muy cómico y a la vez muy profundo de lo que pasa con los himnos, con las letras y con las letras que no deberían tener los himnos. How appropriate then that we welcome now to sing the anthem of the new Europe, Ode to Joy from Beethoven's Ninth Symphony, the distinguished British baritone Robert Bennington. Nicht die
schöne Götterfunkentochter aus Elysium, fair betreten, feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Sauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Bruder, wo sein sanfter Flügel weilt. Berlin, Hamburg, Schumacher. Baden, Baden, Lederhosen, schnell, schnell, schnell. Ja, ja, nein, nein, Apfelstrudel, Hofmeister und Holstenpilz. Achtung, Liebfrau Milch in Porsche, Paar Vorsprung durch Technik. Donner und Blitzen, britischer Architect. Tomorrow belongs to me. Schwein und Dummkopf, ein Bär bitte. Jürgen Klinsmann ist kaputt. Boris Becker, Himmel, bum, bum. Ich bin ein Berliner. Kohl in Kindergarten. Glühwein, wo ist sein Skipass? Edelweiss singt Captain von Trapp. Dankeschön, auf Wiedersehen, Pet. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por esta magnífica exposición. Estaríamos horas hablando de la novena y de su degradación, su lenta degradación. No nos queda mucho tiempo, pero si alguien quiere preguntarle algo a Luis, aprovechando que lo tenemos aquí. Si no, les recuerdo a todos que la próxima sesión no es la semana que viene, sino la otra. Que hay un blanco para la última sesión dedicada al rapto de Europa en la pintura. Muchísimas gracias.